Bienvenidos a un nuevo episodio de 720 Ciencia. Hacía bastante tiempo que no me veíais por aquí. Hemos estado pues entre vacaciones y reestructurando un poco la idea del podcast y algunos nuevos temas chulos que van a venir, pues pensando un poco qué temas nuevos traeros. Y bueno, hoy os traemos, para reinaugurar esta sección otra vez, un podcast sobre ciencias de la actividad física y el deporte con, Andrés Díaz. Hola. Que ha estudiado esta carrera en INEF, en la Politécnica de Madrid, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de los métodos de entrenamiento que hay, como fuerza, resistencia, un poco la nutrición básica que puede haber, algunos errores comunes o mitos que se escuchan por ahí, ¿no? Y bueno, también un poco, por ejemplo, qué ocurre en los deportes olímpicos, qué pasa cuando llevas tu cuerpo a esos límites, es sano, no es sano, ¿no? Y bueno, luego a lo mejor algunas preguntas curiosas que nos hemos podido hacer y que a lo mejor nos interesan saber. O sea que bienvenido, Andrés, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Hablamos de lo que tú quieras. Y nada, pregúntame. Venga, pues vamos a empezar un poco con los tipos de entrenamientos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, fuerza y resistencia y todo un poco lo que se trabaja, ¿no? Coordinación, equilibrio, músculo, la resistencia corporal, ¿no? Si quieres contarnos un poco cómo hacer cada tipo de entrenamiento y qué se trabaja en cada uno. A ver, para empezar por la fuerza, porque, o sea, no tienen nada que ver y son muy grandes las dos, como para decírtelo rápido. La fuerza se puede entrenar de muchas maneras. Todos estamos acostumbrados a pensar en la fuerza en el gimnasio. Pero la fuerza no es solo ir al gimnasio, hacer unas sentadillas, un press de banca e irse a casa. Pues tiene muchos matices, puedes entrenarlo en casa, fuera de casa, en el gimnasio, de diferentes maneras. Entonces, lo primero que te pregunto yo es, ¿qué quieres saber de la fuerza? ¿Qué quieres entrenar? ¿Qué quieres mejorar? Y ahí profundizamos. Por ejemplo, la hipertrofia, de la gente que quiere ganar masa muscular. Pues ahí es donde hay chicha, donde depende del objetivo de la persona, podemos sacar más información y el método. Vale, muy interesante, ¿no? Vamos a profundizar un poco en esto de la hipertrofia, que yo personalmente no conozco mucho porque yo no hago ese tipo de entrenamientos, pero me imagino que a mucha gente le interesa. Todos pensamos, ¿no?, en lo típico gym bro de ir al gimnasio y petarse. ¿Cómo sería la forma? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué músculos son más favorables a crecer rápidamente? ¿Cuál es muy difícil conseguir un volumen muscular decente? A ver, en cuanto a la hipertrofia, en el gimnasio, por así decirlo, la mayoría de las personas lo que te van a decir es que buscan hipertrofia, o no te van a decir que buscan hipertrofia, sino que lo que quieren es estar más grandes, estar más musculados, ¿no? Entonces, para empezar, hay que saber que en la fuerza tienes el método, por así decirlo, de entrenamiento estructural y neuronal. En el método estructural es el que se conoce como hipertrofia, que es básicamente tú lo que quieres es estar más grande, ganar masa muscular, y esto se puede dar de dos maneras, ya sea que tu músculo crezca o que tengas más líquido en tus músculos y sean más grandes. Y luego, pues la fuerza a nivel neuromuscular, que es tener más fuerza, ser capaz de mover más kilos, pero no tienes por qué estar tan grande. Como me preguntas de la hipertrofia, pues te digo, ¿qué es lo básico para una persona que quiere entrenar hipertrofia y quiere tener los músculos más grandes? Entrenar cerca del fallo, ¿vale? Hay un término de la carrera que vemos que es el RIR, que es las repeticiones en recámara, que tú para ganar esa hipertrofia que en cualquiera de los músculos lo que tienes que hacer es estar entre 0 y 4 de RIR, entre 0 y 4 repeticiones en recámara. Entonces tú cuando llegas al 0 has fallado, haces el ejercicio que sea y has fallado, y ahí estás más cerca de ganar la masa muscular. En contraposición está el ganar ese objetivo neuromuscular, que es ganar la fuerza para mover más kilos, que es todo lo contrario. Tú lo que buscas o cómo deberías entrenar para llegar a eso, para ganar más fuerza. Lo que te dicen los estudios es que está demostrado que cuando tú entrenas con cualquier carga
a la máxima velocidad posible y no llegas al 20% de pérdida de velocidad, que significa que si por ejemplo tú haces una repetición a la máxima velocidad posible, ese es tu 100%. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacen los científicos del deporte, por así decirlo? Pues en cuanto pierden un 20% de esa velocidad máxima, dejas de hacer repeticiones. Y ahí es cuando de verdad tú ganas la fuerza. Y eso, pues ahí está la hipertrofia y la fuerza. Y, por ejemplo, esos entrenamientos serían estilo HIIT o cosas de este estilo. Pues mira, tú para ganar masa muscular, lo que decíamos de la hipertrofia, realmente el HIIT, lo que dices tú, es un entrenamiento de interválico de alta intensidad. En la hipertrofia no tiene sentido porque lo que necesitas, por así decirlo, es hacer una repetición, llegar al fallo, bueno, o a 4 repeticiones del fallo, sobre todo dependiendo del grupo muscular, que si quieres lo hablamos más adelante, pero en ese método de entrenamiento necesitas descansar. O sea, si tú llegas al fallo, es agotador, así hablando, es agotador, y necesitas un descanso a lo mejor de 3 minutos, incluso más. Entiendo que el fallo es que tu músculo ya no puede más. Tu músculo en no esa puede repetición más. Ya no puede. Dime un ejercicio. Pues sentadillas, por ejemplo. Sentadillas, no puedes levantarte. Vale. O sea, tienes peso, no tienes peso, lo que sea, no puedes levantarte más. Vale, y ese es el fallo. Ya llega el fallo, paras y recuperas un poco Tienes y que vuelves descansar. a hacer otra repetición. Hombre, un poco hasta que tú digas, venga, puedo intentar llegar a las más o menos mismas repeticiones. Yo, desde mi experiencia, te digo, científicamente no lo sé, desde mi experiencia en el gimnasio, cuando te llegas al fallo, lo más normal, a tu fallo real, lo más normal es que la siguiente serie no hagas las mismas repeticiones. Vale. Pero sí, eso es el fallo, no poder ni una más. Y eso es para hipertrofia, para coger un músculo más grande, ¿no? Sí, o sea, tú puedes ganar fuerza también entrenando así, pero científicamente lo que se está demostrado es que tú vas a ganar, si tú lo que quieres es mover más kilos, es entrenar de la otra manera. Vale, entonces, por ejemplo, lo del HIIT que hablábamos estaría más en la otra forma de entrenar, ¿no? El HIIT es... el HIIT es cuando tú quieres entrenar fuerza, pero lo quieres mezclar con la resistencia. Vale. Y si quieres lo podemos conectar por ahí, porque luego también tienes el HIIT. Es que el HIIT es muy ambiguo. Entonces, vale. El HIIT es un entrenamiento, es un tipo de entrenamiento que es un entrenamiento interválico. Intervalos y haces ejercicios. Vale, pero se mezcla también con un poco de cardio y resistencia. Sí, porque, ¿no?, suele ser muy intenso. Y muy corto el descanso o sin descanso incluso. Vale, entonces vale. Puedes hacerlo con ejercicios de fuerza, que bueno, de hecho se hace con ejercicios de fuerza, pero con muy poco descanso, muy rápido. Pero no es llegar al fallo. No llegas al fallo y tampoco es el entrenamiento para llegar a esas mejoras de fuerza. Vale. Porque bueno, eso si quieres lo comentamos más adelante, vale. La resistencia afecta a la fuerza. Vale. Vamos a entrar en lo de los distintos tipos de grupos musculares. Cuéntanos un poco. A ver, no, yo... en cuanto a los grupos musculares, es lo que te decía antes de entre 0 y 4 repeticiones. Es más fácil llegar al fallo real en un grupo muscular más pequeño. Por ejemplo, el hombro. Tú es más fácil que haciendo repeticiones en un ejercicio de hombro llegues al fallo antes que a las piernas, porque realmente tus piernas dan para mucho. Lo que pasa es que también, aunque den para mucho, cuestan mucho y es más difícil llegar al fallo. Vale. Y entonces, eso va en función del tamaño, por así decirlo, del grupo muscular. Vale, entonces a la hora de planificar el entrenamiento habría como que tener en cuenta el tamaño del músculo para ver dónde está el fallo y las repeticiones que se pueden hacer, más o menos. Es que, o sea, yo he planificado entrenamientos, pocos, pero los pocos que he planificado, yo literalmente lo hago como me explicó a mí mi profesor de metodología del entrenamiento. En el apartado de fuerza teníamos un profesor muy bueno que se llama Jesús Rivilla, que nos decía que no hay que enfocarse en cuántas repeticiones haces, sino en cuántas te dejas por hacer. Entonces, si yo ahora te empiezo a entrenar a ti, Elena, no te diría, oye, Elena, tienes que hacer 20 repeticiones. Te diría, intenta llegar a 20 repeticiones siempre y cuando
te dejes otras 20 por hacer, si vas a empezar. Vale. Y imagínate que llevas un año, pues ahí sería diferente. Te diría, intenta llegar a 12 y si creo que ya estás en un nivel para llegar al fallo o cerca del fallo, te diría, haz 12 sabiendo que puedes hacer 16. Entonces tú ya te coges tu peso. Vale. Entonces ahí es como yo planificaría tu entrenamiento, diciéndote, haz 12, pero tienes que saber que te tienes que dejar otras 12 en recámara, por ejemplo. Vale. Pues si quieres vamos a pasar ahora ya a los entrenamientos un poco de resistencia y cómo afecta también, has dicho que la resistencia afecta a la fuerza, ¿no? Ujú. Pues vamos a comentar un poco qué pasa ahí, ¿no? O sea, la resistencia entiendo que es tu capacidad de aguantar, por ejemplo, corriendo, en bici, ¿no? Y bueno, no sé si también algún deporte que recomiendas para entrenar tanto resistencia como fuerza o... A ver, la resistencia realmente es la capacidad de tu corazón para latir y que tú lo aguantes. O sea, no me he explicado bien, pero cuando tú tienes menos latidos a un esfuerzo mayor. Es decir, por ejemplo, tú y yo corremos 1 kilómetro y tú a lo mejor vas a 160 pulsaciones por minuto y yo a 120. Pues yo tengo una mejor resistencia que tú. Entonces, tampoco hay el deporte, igual que en la fuerza tampoco, en la resistencia no hay el deporte clarísimo para mejorarlo. Pero bueno, pues te podría decir, pues sí, nadar, correr, la bici, pero puedes hacer también con la fuerza, también entrenamientos de fuerza, de HIIT, puedes ganar mucha resistencia. Y también depende de qué tipo de resistencia quieres trabajar y demás, porque hay diferentes tipos. Vale. Bueno, pues si quieres contarnos un poco los tipos de resistencia que hay. O sea, porque claro, yo entiendo que al final tu corazón, si tú corres 1 kilómetro a menos pulsaciones que yo, está más preparado para... y tiene mejor capacidad para aguantar eso, entonces está mejor preparado en resistencia, ¿no? Pero bueno, no sé si también hay otro tipo de resistencia, si quieres contarnos. Sí, a ver, aparte del corazón también también tendríamos que hablar del metabolismo, ¿no? Que el metabolismo, ¿por qué? Porque en esos dos tipos de resistencia, aunque son 3, pero digamos que son 2 grandes tipos, está la resistencia anaeróbica y aeróbica, ¿vale? No sé si te suena un poco de Sí, tu ahora me experiencia. suena, como me he metido en el mundo del running. Por eso digo que te suele sonar de oído, por ejemplo. Sí. La resistencia aeróbica es pues la que dices tú, la de correr. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar corriendo al mismo ritmo? Por ejemplo, yo qué sé, tú que vas a correr ahora una media maratón. ¿Cuántos kilómetros aguantas, no? ¿Cuántos kilómetros aguantas? Tu resistencia aeróbica es en ese largo plazo, en un tiempo tal, si eres capaz o no eres capaz. Y luego, te lo estoy explicando así muy básicamente, y luego la resistencia anaeróbica es en un corto periodo de tiempo, o por así decirlo, cuánto eres capaz de repetir esfuerzos. Entonces, la resistencia a largo plazo y resistencia anaeróbica es la cortita, por así decirlo, la que cuántos sprints eres capaz de hacer seguidos. Esa sería tu resistencia anaeróbica. Entonces, pues también cambia el método de entrenamiento. ¿Son importantes las dos para correr? Sí, no. Obviamente sí. Claro, eso es ahora en los entrenamientos de running, ¿no? Siempre hay una tirada larga y una de series, que entiendo que en las series lo que estás haciendo es aumentar tu resistencia anaeróbica. Sí, eso también entra un poco la fisiología que nos hace hablar de la resistencia. Tiene como unos umbrales, que supongo que también lo habrás escuchado, que es el primer umbral y segundo umbral. Pues tú, para llegar a entrenar esa resistencia anaeróbica, tienes que llegar a un punto de intensidad. Y si no llegas a ese punto de intensidad, te quedarás en el primer umbral, que es un poco la resistencia aeróbica. Cuando llegas a ese segundo punto es resistencia anaeróbica. Si tú haces series pero tampoco llegas a ese umbral, tampoco entrenas la resistencia anaeróbica. Claro, porque al final, una vez tú pasas tu segundo umbral o estás ya en resistencia anaeróbica, es imposible que, ¿no? Fisiológicamente hablando, que puedas aguantar mucho. Es imposible, claro. O sea, tu cuerpo en un momento... Es imposible. De hecho, hay un término que se llama, si no me equivoco, no sé si me dejo alguna sigla, MLLS, que es
digamos que es el punto medio o máximo en el que tú puedes aguantar, ¿vale? Los maratonianos, por ejemplo, tienen tiene que ver también el lactato, que no lo he dicho. Ese punto en el que tu lactato no puede subir más, porque si no ya vas a ir hacia abajo. Entonces, ese punto que está también, si tuviésemos una gráfica, se verían los umbrales, ese punto, y ahí es donde tú debes aguantar para no pasarte de largo. Claro, si lo pasas, ¿no? Ya no. Empiezas a ir hacia abajo. Porque, por ejemplo, por mucho que yo quisiera intentar correr como corre el que queda primero en la maratón, sería imposible para mí porque yo no puedo correr a 2 minutos el kilómetro, o 3, o donde esté, ¿no? Porque eso ya estaría en mi primer umbral, pero porque yo ya estaría produciendo. Claro, cuéntanos un poco qué es esto del lactato. A ver, el lactato es un residuo que se genera en la sangre cuando tú, no sé decirte al 100%, pero cuando tú llegas a unos esfuerzos, es que no tiene que ser corriendo, sino los nadadores, los futbolistas también, o sea, para cualquier persona que tiene un esfuerzo, se genera ese residuo en la sangre. Y eso nos sirve para medir también el entrenamiento, porque cuanto menos tengas de ese residuo, mejor va a ser tu rendimiento. También nos sirve para planificar entrenamiento, sobre todo a gente olímpica, ¿no? Claro, que compite. Sí, a ver, no tiene sentido que tú para correr una carrera de 10 kilómetros te pongas a medirte el lactato. Claro. Tendría más sentido entrenar en función de las pulsaciones, por ejemplo, que es más fácil. Pero alguien que va a competir o que se dedica al mundo del deporte. El deportista profesional casi seguro que se mide el lactato. Sí. Seguro. Pero ¿hay algún dispositivo o algo que lo Claro, mida? sí, tienen. No sé si has visto también los diabéticos que tienen una cosita que se pincha en el dedo. Sí. Pues es un aparato parecido que tú te pinchas el dedo para que te salga sangre y te lo mide. en esa gotita de sangre te mide el lactato, un aparato. Claro, entiendo que si te sube mucho el lactato en sangre, tu cuerpo en algún momento falla, ¿no? O sea, ya no puede más. Sí, es lo que te he dicho del punto máximo de lactato, en el que si tú vas a más, es que creo que no puedes ir a más. O sea, realmente hay un punto máximo, pero claro, cuanto más lactato, peor vas a ir. Claro, o sea, es como al final. Bueno, intentaremos dejaros por aquí la gráfica para que entendáis un poco mejor. Vale, pues yo creo que más o menos. Bueno, si quieres también comentar cómo afecta la resistencia a la fuerza o cómo también, si es más importante entrenar fuerza o resistencia, porque sé que esto también es un poco controversial, ¿no? Yo creo que, esto que te dicen que es muy importante llegar, pues a lo mejor ya a una edad adulta hay que tener un músculo fuerte porque si no es malo, también la resistencia para el corazón, para que no te den infarto de mayoría. Entiendo que son los dos importantes, pero si quieres comentarnos qué relación hay y cuál sería un entrenamiento óptimo para una persona que no se dedica a nada en concreto, o sea, que solo quiere estar sana en general. Y es importante lo que dices porque no puedes priorizar, puedes hacer lo que tú quieras, pero lo suyo es entrenar las dos. Una persona que quiere entrenar y a lo mejor solo tiene, imagínate, 2 días para entrenar en su vida, el miércoles y el viernes, te pongo. ¿Qué debería hacer? Entrenar las dos, obviamente, porque son importantes las dos, pero hay diferentes maneras de hacerlo y si tienes tiempo, y por ejemplo los profesionales, ¿qué te dirían? Que entrenes por la mañana la fuerza y por la tarde la resistencia, dejando 6 horas entre medias para reducir el porcentaje. Digamos que hay menor porcentaje de mejora cuanto menos tiempo pasa entre un entrenamiento y otro. Vale. Entonces, no se recupera bien, entiendo, el músculo. Exacto, sí. No, al final el cuerpo no va a músculos, corazón, tal, va todo junto. Yeah. Y sobre todo si entrenas al fallo. Entrenar al fallo te deja reventado y por mucho que quieras, pues hay que dejar un tiempo, ¿no? Pero sí, hay que entrenar a las dos, eso seguro. ¿Cuál antes? Pues también los estudios te dicen que es mayor la mejora de las dos, de la fuerza y la resistencia, cuando haces la fuerza antes, porque se ve menos perjudicada. También
si nos ponemos a hablar y pensamos un poco, imagínate correr 10 kilómetros y luego ir al gimnasio. Pues Vas a estar... vas a estar reventado. Pero si tú, por ejemplo, entrenas a nivel neuromuscular, como te he explicado antes, haciendo esas repeticiones sin llegar al fallo, porque normalmente, no lo he explicado antes, pero en ese 20% de pérdida de velocidad normalmente está la mitad de tus repeticiones máximas. Entonces, imagínate que tú haces sentadillas, como hemos puesto el ejemplo de antes, y tú tienes tu máximo en 20 sentadillas. Pues esa pérdida de velocidad normalmente se da en la número 10. ¿Vale? Entonces, si tú entrenas primero la fuerza con ese método de entrenamiento, priorizando lo neuromuscular y no lo estructural, que es la hipertrofia, pues después puedes entrenar resistencia y se va a ver afectada la fuerza. O sea, vas a tener menos ganancias que si solo entrenases la fuerza, es evidente. Pero... en combinación, ¿no? Si tienes que combinar las dos, es mejor entrenar la fuerza antes que la resistencia. Ahora hay 1000 cosas y si vas a dejar de entrenar, por ejemplo, la resistencia porque te viene mejor entrenarla antes, entonces no sé qué, haz las dos. Haz las dos, ¿no? Si tienes que hacer la resistencia antes, pues hazla, pero es mejor hacer las dos que solo una. Vale, bien, ¿no? Porque esto es importante, que es... al final hay que estar, ¿no?, equilibrado en un poco todos los ámbitos y bueno, es importante, ¿no? Por lo menos eso dicen ahora, que la fuerza también para llegar, pues eso, luego ya de mayores y tal, es importante porque si no afecta bastante y tal. Y la resistencia igual, ¿no? Vale, pues yo creo que más o menos hemos cubierto un poco estos tipos de entrenamientos. Nos han quedado bastante claros. Y vamos a pasar un poco por encima a la nutrición deportiva básica, ¿no? Sobre todo un poco qué roles tienen un poco los macronutrientes, especialmente pues las proteínas, carbohidratos o las grasas, que es un poco lo que todo el mundo conoce en el mundo del deporte, ¿no? Bueno, en cualquier mundo. Y para qué es mejor una u otra dependiendo de estos entrenamientos que hemos dicho, ¿no? Porque, pues, evidentemente, si vas a correrte 21 kilómetros, entiendo que necesitas ir bastante más chutado de carbohidratos o de algo que te dé más energía que de proteínas. Pero bueno, explícanos tú un poco cómo funciona. A ver, yo es lo que te quería comentar antes, es que yo, por ejemplo, de la nutrición sé, pues lo que decías tú, cómo aplicarla a luego el deporte. Porque yo, por ejemplo, no podría ser... Vamos, en la carrera se ve muy poca nutrición. Además, yo pues he visto muy poca nutrición y tampoco ni me he especializado ni me he profundizado. Pero lo que te puedo contar es lo aplicado al deporte, que es eso que decías tú. Si vas a correr una media maratón, ¿qué necesito? Proteína, carbohidratos. Pues para todo esfuerzo de resistencia que se conecta a todo, aeróbica, necesitas carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final es un tema metabólico. En tu metabolismo necesita carbohidratos, que es la energía, para continuar con ese tipo de esfuerzo. Luego, la proteína. ¿Por qué la proteína después del gimnasio y no después de correr? La proteína, la función principal que tiene es la recuperación de los músculos. Entonces, pues si definimos una y otra, pues es evidente que para correr, para nadar, para hacer bici y encima tiradas largas, necesitas ese carbohidrato. De ¿Y hecho, sería antes de comer o también es recomendable como después para recuperar la energía? Yo cuando juego al fútbol, obviamente lo como antes, entre medias no se puede, pero una persona que yo es que no corro mucho, o sea, yo corro si salgo a correr por un rato, afición y tal, pero la gente que entrena para correr debería antes, si vas a correr por la mañana, un desayuno que contenga carbohidratos, si va a mediodía, todo lo que sea antes mejor carbohidratos, pero luego cuando llevas ya más de 2 horas de ese ejercicio intenso, tu cuerpo necesita carbohidratos porque si no vas a ir hacia abajo y tu cuerpo no va a tener energía para mantener el ritmo. Por eso los geles de las carreras, que son geles de carbohidratos. Pues eso, llega a partir de aproximadamente, porque el cuerpo, cada uno tiene su reloj, de esas 2 horas de ejercicio. Claro, si tú estás en un ejercicio continuado, como puede ser hacerte un montón de kilómetros en bici o un maratón,
que puedes estar 2, 3 horas, 4... Bueno, No. Eso tampoco. No. O sea, si tú estás haciendo un ejercicio que te suponga unos mínimos, tu energía se va a agotar, por así decirlo, a las 2 horas. A menos que, bueno, por ejemplo, yo que sé, en una carrera de marcha no sé decirte, o andando. Pero yo sé que a unos niveles, digamos, que superan, por ejemplo, el primer umbral, sí que vas a necesitar carbohidratos, Claro. casi seguro. Porque si no, por ejemplo, en la gente que corre maratones se topa con el muro ¿no? Que es como famoso, como a las 2 horas Sí, o así, eso porque es. Pues tu cuerpo no tiene ya no energía. tiene entonces- energía y necesitas, y al final los geles son necesarios para eso, porque si no, no aguantas ni hasta... O sea, las personas que están muy bien preparadas necesitan los carbohidratos, no es algo que... No, lo necesitamos la gente que estamos menos preparada y los que están mejores preparados no lo necesitan. No. Es algo, Sí. es lo que te decía al principio, es algo metabólico, no algo de preparación física. Vale, o sea, eso es. Y después, por ejemplo, tú te corres 10 kilómetros, ¿después es bueno meterse ahí un montón de carbohidratos Mm, o no va a afectar? No sé, o sea, no sé decirte a nivel de recuperación cuál es el mejor, o sea, qué nutriente es el mejor, porque yo sé que a nivel de fuerza sí que lo que te hace recuperar el músculo es la proteína. Claro, y eso Y sí que te lo tomas después. Eso sí que te lo tomas después. Del entrenamiento no. Y obviamente la proteína te va a ayudar a recuperar los músculos, obviamente una maratón porque tus músculos van a estar reventados. Pero a nivel metabólico, no sé si hay algún alimento, nutriente que te haga recuperarte. Sí. O es solo el Bueno, descanso. claro, No lo o la sé. hidratación o algo así. podría Sí, la ser. hidratación es importante también entre medias. Tú puedes perder hasta, 4 o 5 litros en ejercicios así. Sí. Sí, así. Claro. O sea, Es un montón, ¿eh? y no deberías. Claro. Porque deberías hidratarte entre medias. De hecho, lo aconsejable es no perder ningún litro durante la carrera. Si tú no bebes nada, vas a perder entre 3 y 4 litros de agua de tu cuerpo. Pero... Bueno, es que ahí te puedes deshidratar, ¿no? Exacto, ese es el problema. Que tampoco mucha gente lo sabe, pero lo idóneo y lo que la gente profesional hace es Ir hidratándose poco a poco. ir hidratándose, pero va al límite de no perder Ni ni un un- litro y lo tienen todo calculado para tampoco pasarte porque al final es peso. Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso está súper medido. Bueno, pues eso está muy interesante. Y bueno, entonces las proteínas hemos dicho que después de un entrenamiento de fuerza, porque recupera, entiendo, la fibra muscular que se rompen al final al hacer Sí. entrenamientos, ¿no? Depende Depende de igual hagas, ¿no? del método de entrenamiento, pero sí, la proteína ayuda a regenerar el músculo. Yo, por ejemplo, de creatina no... Claro, eso te no- iba a preguntar, no tengo ni ¿suplementos o idea algo de porque- estas cosas? A ver, es que en la carrera no lo hemos visto, a mí no me interesa especialmente porque yo no lo voy a usar personalmente. Sí que tengo amigos que la usan y al parecer tiene beneficios y debe ser algo que te tomas diariamente, pero yo ni la consumo porque no la conozco, básicamente. No Sí, sé. bueno, al final eso sí que se escucha, ¿no? Hay muchos suplementos que, bueno, incluso pues de cosas de magnesio y cosas de esas también te dicen, bueno, un montón de Vitaminas. un montón de vitaminas, un montón de cosas, pero entiendo que eso ya es una sección muy amplia de nutrición deportiva extensa que, bueno, no hace falta que nos metamos porque al final era un poco por tocar esta nutrición deportiva básica y bueno, pues vamos a pasar un poco a algunos mitos del deporte que nos puedas decir, ¿no? Por ejemplo, hablando de sudar, por ejemplo, esto que decimos de cuando se suda más, eso es que estás quemando más grasa, estás perdiendo más, estoy adelgazando más. Entiendo que eso es un mito, ¿no? Sí, es un mito, pero porque no... O sea, hombre, sudar te quiere decir una cosa, y es que estás perdiendo líquidos, pero nada más. Entonces, no sé por qué se debería pensar que el sudar te hace... O sea, bueno, perder peso, pierdes Claro, peso. estás perdiendo Estás litros, perdiendo o sea, peso en el Si tú pierdes momento. 3 litros en una carrera, has perdido 3 kilos, 3-4 kilos. Pero, o sea, Vale. obviamente... Pero lo suyo es que te vas a volver a hidratar. Que no estás perdiendo grasa, que al final, de hecho, bueno, mucha No. gente que empieza
no en el deporte y tal, a lo mejor de repente adelgazar rápido 2 kilos y lo que te dicen es no te emociones mucho porque lo que has perdido es casi agua, ¿sabes? En plan, no... Normalmente lo primero que se pierde cuando empiezas en un cambio físico, por así decirlo, que está muy de moda lo del cambio físico, son los líquidos. Entonces, al principio es normal perder... rápido, ¿no? Rápido, perder peso bastante rápido, por eso. Pero bueno, claro, también en función de cada uno. Yo que no tengo grasa, si me pongo a perder peso, pues no voy a perder peso. Claro. Entonces depende de cada uno. Vale. Bueno, que al final, aunque estés sudando mucho en el entrenamiento, tampoco significa que estés quemando... No. Bueno. Vale. Por ejemplo, también lo de que hacer abdominales quema grasa localizada. Mentira, obviamente. Es otro mito. Porque tú la grasa no la puedes... esto se lo he explicado a 200.000 personas. Pero no se puede quemar en un sitio concreto, ¿no? No se puede quemar en un sitio concreto. Es que eso, claro, es molesto porque a lo mejor tú dices, pues me veo que tengo chicha aquí. No, pero normal. Sí, yo lo entiendo, pero... y yo, pues hace, yo qué sé, 6 años pensaba lo mismo. Pero una vez empiezas solo a pensarlo ya no tiene sentido porque... tú haces ejercicios y ¿qué estás movilizando? Si la grasa no está... O sea, tú no tienes control sobre tu grasa. Tú tienes control sobre tus músculos, que son los que te están moviendo, son los que se pueden fortalecer. Pero tu grasa únicamente se está moviendo como... Pues hay una pelota, pero no se está ejercitando, por así decirlo. Lo que puedes hacer es perder esa grasa cuando haces ejercicio perdiendo calorías. Y ahí es donde estás perdiendo grasa, pero no estás perdiendo grasa solo del abdomen, estás perdiendo de todo, ¿no? O sea, aunque tú estés ni del haciendo brazo, abdominales... ni de las piernas, ni de donde hagas el ejercicio. O sea, tú haces un entrenamiento de piernas y no vas a perder grasa de las piernas, vas a perderlo de todo. Claro, pero entiendo que también es posible, esto no tengo ni idea, hablo desde la ignorancia, pero si tú estás haciendo entrenamiento de músculo y tu músculo requiere más energía, puede que queme un poco de grasa de esa parte. No. Porque no le pilla más cerca, ¿no? Nada, no tiene nada que ver. Vale. Entonces, nada que ver. Bueno, podría ser una relación lógica, pero no. Parece ser que no. O sea, si quieres perder grasa de alguna parte concreta, asegúrate de perderlo de todo el cuerpo. Venga, y así seguro que lo pierdes haciendo ejercicio de cardio y así pierdes grasa, ¿no? Gastando calorías. O sea, al final se cree que para perder grasa, que al final las personas que quieren ese cambio físico no deben buscar el perder peso, sino perder grasa, que es lo importante. ¿Y cómo se pierde grasa? Pues consumiendo calorías. Al final, ¿tú cómo consumes calorías durante el día? Con tu metabolismo basal, que supongo que tú lo sabrás, que el metabolismo basal es lo que gasta tu cuerpo solo por vivir. Sí. O sea, tú vas a trabajar, tú duermes, tú comes, tal, y tu cuerpo gasta calorías. Ese metabolismo basal, las calorías que usas... se me acaba de ir el nombre, pero tiene unas siglas en concreto, tiene un nombre concreto que son básicamente las calorías que tú gastas en tu día a día por cosas que te fuerzas tú a hacer. Por ejemplo, subir el ascensor, tú puedes subir por las escaleras. Ese tipo de calorías no es un deporte, pero estás gastando calorías para luego perder peso. Sí, o ir andando al trabajo. Ir andando al trabajo, por ejemplo. Ir en bici. Esto que se ha puesto también muy de moda de los pasos diarios, ¿no? Los pasos diarios también. ¿Cuántos hay que hacer al día? Y si puedes hacer más, mejor. Y luego también los entrenamientos que tú puedas hacer. Entonces, pues ahí tienes un buen margen para perder calorías. Si tú ahora mismo vas siempre en ascensor, siempre que puedes vas en coche, no andas, por así decirlo, no subes las escaleras, empieza a hacerlo, ya vas a perder... vas a gastar calorías, que gastar calorías te lleva a perder grasa. Si encima, aparte del metabolismo basal, de ese ejercicio extra, por así decirlo, que no es un entrenamiento, encima haces entrenamientos enfocados un poco al gasto calórico, pues ahí es donde de verdad vas a empezar a perder grasa. Claro, siempre que no consumas más grasas de las que pierdes. No. O sea, digo, porque si... Vale, espera, ¿cómo? Repítelo. Que si tú consumes más grasas claro. de las que estás quemando, aunque quieras, ¿no? Nada, entiendo que ahí no puedes perder grasa. Hay que estar en déficit calórico. Claro, eso se ve por TikTok, se ve por cualquier sitio, que para perder grasa tienes que estar en déficit calórico. Porque sí. Claro, o sea, eso me lo he saltado y es importantísimo. Claro. Que si tú consumes 5.000 calorías en alimentos, quiero decir,
y luego gastas 3.000, Claro. Al ahí- final se va a estar ahí almacenando. Claro. no debo hacer nada. Sí, entonces más o menos que al final cualquier ejercicio que requiera quemar calorías, que puede, o sea, el simple hecho de existir ya lo hace, pues cualquier pequeña cosa que se pueda ir haciendo va a quemar grasa. Sí, mucho mejor. Pero ¿y entonces por qué se ve a gente con abdomen tan definido o cómo consiguen que estén esos músculos, ¿no?, como tan fuertes y no haya grasa? Porque no ¿A tienen quién se lo has visto? Bueno, típicas personas De del gimnasio. Sí, pero ¿y cómo están? Muy musculadas, claro. Muy musculares, No tienen grasa, ¿no? No tienen ni un gramo de grasa y luego que la han entrenado. O sea, ese abdomen está hipertrofiado. Claro. Aparte de la genética. O sea, hay personas que van a tener abdominales sin haberlos Ya, entrenado. eso es verdad. Y sin haber hecho entrenamiento de pérdida de grasa, porque Claro, también genéticamente... depende de dónde se te acumule la grasa, ¿no? Porque también, que dependerá también de Eso es dónde se te genético. acumule. Claro, eso es genético ya. Eso es genético, o sea, si hay gente que se la acumula más en las piernas, en la barriga... Sí, eso al final... Ya, No. eso ya en Es la genético, genética no es puedes hacer genético, nada, eso ya. es genético. Es que también es un factor importante la genética, porque si no, o sea, no hay más. Si a ti se te acumula la grasa en la tripa, pues es lo que hay, tendrás que intentar quitarla. Claro. Y no darle vueltas, Claro, o sea, no. es lo que hay, ya está, la Claro, genética sí. es la que es. No, eso ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, pues bueno, pues sí que puedes entrenar y Bueno, saber claro. que hay que hacer el doble, pero bueno, que es lo que hay. Sí, que al final... No buscarle la vuelta. Vale, vamos también con, bueno, otros mitos, o a lo mejor no, porque, por ejemplo, esto de que correr daña las rodillas, o sea, entiendo que sí es cierto, pero ¿es más lesivo del beneficio que produce? A ver, el daño a las rodillas no es por correr, es por el impacto con el suelo. Entonces, saltar, por ejemplo, también te va a dañar, por así decirlo, las rodillas. Claro. Pero ¿qué es mejor? ¿Quedarte sentado en el sofá o correr? Pues yo te voy a decir que es mejor que salgas a correr. Claro. A nivel de tus rodillas, es verdad que si estás en obesidad, lo peor que puedes hacer es correr porque ahí Estás forzando demasiado. estás forzando demasiado porque tus rodillas no van a aguantar ese peso. Suficiente ya lo aguantan andando, caminando, subiendo escaleras, como para que le pongas encima un impacto. Pero claro, eso ya es un tema de métodos de entrenamiento con personas con obesidad, pero que lo suyo es otro tipo. Por ejemplo, el caso de Ibai, que es súper conocido, no lo has visto correr, a lo mejor hasta que llevaba 6 meses de entrenamiento, Claro. lógicamente. Claro. Ahí está el tema. Hombre, sí, es que si no... Es que si no es imposible. Si tú tienes buenos niveles de fuerza que aguantan el impacto y no tienes ese peso masivo, por así decirlo, pues tus rodillas o sea, el impacto hace que tus rodillas sufran, por así decirlo, pero es algo que es mejor que no hacer nada. Claro. Y al final es un deporte el correr que motiva a mucha gente. Sí, que al final el correr no requiere tampoco de... Y que es algo prácticamente- natural, o sea, claro. correr no lo hemos inventado para hacer ejercicio, correr viene de antes. Entonces, que sí, que daña las rodillas por el impacto, pues obviamente. Ya. No, obviamente, depende de cada uno también. Sí, bueno, me imagino que también hay alguna técnica o algo que sea más para que amortigüe mejor, las zapatillas que se hacen ahora con muchísimo gel para que Sí. el impacto... Sí, se sobre todo las amortigue. de gel, de lo poco que sé, es que también evitan periostitis, que es la inflamación del periostio, que es la capa que cubre el hueso, una de las capas que tiene varias, que esa inflamación duele mucho, sobre todo en las tibias, y ese gel es para eso. Pero además, sobre todo también, supongo que será para el tema Claro, del para impacto. reducir un poco el impacto. La técnica de carrera siempre va a ser importante, ya no solo para las rodillas, sino para todas las articulaciones. O sea, hay gente que verás correr que va a estar sufriendo en los tobillos porque no sabes qué hace, que corre como de puntillas. Hay otras personas que corren como encorvadas. Sí, no, porque, o sea, algunos amigos que empezamos un poco a la vez, a uno le dolían las tibias, a otro la rodilla, a otro la cadera. A mí sí, a mí casi me llegaba como más a la parte de arriba. Digo, yo no sé qué hago, pero a mí no me duele eso, a mí me duele otra cosa. Claro. Y digo, pues claro. Porque cada uno también tiene su técnica, o sea, y si nos ponemos a analizar cada una, pues yo correré mal por X razón, por tal. Lo mejor es pues, intentar que tus pies estén alineados y que tu cadera suba, o sea, que subir tu rodilla y subir el talón por detrás. Entonces, cuanto más
cuanto más amplio es tu cadena, más amplia es tu cadena cinética, tu cadena de movimiento, desde que tu pie sale hacia adelante, vuelve hacia atrás y vuelve al mismo punto que estaba, mejor, pero así como dato Sí. muy... Bueno, interesante. Vale, muy bien. Ahora, otro mito o cosas que se escucha. Entrenar en ayunas. ¿Quema más grasa? ¿Es mejor? Pues, sinceramente, te voy a hablar desde la experiencia porque no... O sea, ni he investigado ni sé del tema, pero a mí entrenar en ayunas, pero es que ya te digo que es una cosa totalmente personal porque no sé científicamente lo que está demostrado y lo que es mejor. A mí me cuesta más. O sea, yo prefiero aunque sea 2 dátiles, que por cierto los dátiles es una gran fuente de carbohidratos y azúcares, que bueno, que al final los azúcares no dejan de ser carbohidratos. Para correr, por ejemplo, me prefiero 2 dátiles o medio plátano o cualquier cosa antes que ir totalmente en ayunas, porque a mí, por ejemplo, me cuesta más. Pero no sé si decirte si es un mito, si es mejor, si es peor. Bueno, o sea, aquí tengo apuntado que puede aumentar un poco la oxidación grasa. No sé si sabes qué es eso. Yo no lo sé. Pero, o sea, tampoco garantiza que estés quemando más grasa. O sea, tampoco, Pues que no... tampoco tiene mucho sentido que queme más porque hayas comido Es antes verdad. o después. Pero... A ver, de lo poco que sé, es verdad que... O sea, tú cuando no tienes carbohidratos, por así decirlo, cuando... bueno, tiras de... A ver, es que no es exactamente así. Realmente tú normalmente tienes carbohidratos, aunque estés en ayunas, por así decirlo. Pero hay una fase de esos umbrales, que por así decirlo, que suele ser en el umbral 1, que tu cuerpo tira de grasas antes que de carbohidratos, precisamente por eso del umbral 2 que necesitas más carbohidratos. Pero es muy difícil medir hasta qué punto tú estás midiendo, o sea, que estás gastando grasas y tal. Es algo que se puede medir solo en un laboratorio, enchufado a cables o haciendo una prueba después y tal. Entonces, tampoco es... realmente yo no sé decirte si estás gastando más grasas o no. Bueno, desde luego, por ejemplo, para correr una tirada larga, entiendo que en ayunas, pues más. Porque si ya vas a perder mucho. No, porque sí, exacto, si no tienes carbohidratos, no. Claro, entiendo que eso... Es lo que dices tú. A ver, las grasas, tú tiras de grasas cuando ya tus carbohidratos no van para más, pero tu rendimiento en una carrera va a ser nulo. De hecho, normalmente vas a acabar parando. Claro, no vas a tener ya fuerza ni nada. No vas a tener reservas. Obviamente puedes tirar con las grasas. Pero no es que digas, como estoy tirando de grasas, ya me quito todo de encima, me lo quito. No funciona. No es tan simple. No es tan simple y no funciona así. Sí. De hecho, tu cuerpo para antes, o sea, cuando... Claro. Ni la gente preparada... De hecho, es que hay gente preparadísima que les ha dado un mareo o se han desmayado pues por cosas como esta, porque tampoco nos llegamos a todo. Claro. Eso no lo podemos saber. Vale. También pues vamos a hablar un poco de mitos o de temas, como por ejemplo que estirar antes del ejercicio previene lesiones. Pues... Antes, después, porque yo he visto, o sea, esto más o menos tengo alguna idea, pero no estoy segura tampoco, o sea... no está demostrado que estirar antes previene lesiones. Y de hecho, pues es mejor hacer un calentamiento que estirar porque al final, sobre todo depende mucho del deporte que quieras hacer, ¿vale? Tú cuando, por ejemplo, un futbolista, no tiene sentido, yo que estoy más metido en el mundo del fútbol que de otros deportes, un futbolista no tiene sentido que estire, que haga un entrenamiento, o sea, una sesión de flexibilidad antes de un partido, porque a ti lo que te da la velocidad, que es importantísima en el fútbol, es ese ciclo de estiramiento-acortamiento del músculo, que se estira y se acorta rápido. Si tú estiras los músculos, lo que haces es literalmente los estás elongando y no tienes ese acortamiento y estiramiento para poder hacer esas acciones que tienes que hacer rápidas con velocidad. Entonces, pues no está recomendado
estirar antes precisamente por estas cosas, porque no tiene beneficios a nivel de rendimiento y a nivel de salud tampoco. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo no estás protegiendo al músculo. ¿Por qué calentar sí y estirar no? Porque ¿para qué quieres estirar si tú ahora vas a empezar a hacer el ejercicio y vas a estar acortando y estirando tu músculo en todas las acciones? Imagínate, el bíceps se está acortando, estirando. ¿Para qué lo quiero estirar? El bíceps no se puede estirar casi. Pero, un ejemplo, ¿para qué lo quiero estirar si luego lo voy a estar estirando, acortando? Si a lo mejor... Bueno, es que a lo mejor no. Si quiero acabar y estirar porque lo tengo muy cargado, vale, pero tampoco va a tener beneficios. Solo... Es que no tiene beneficios. Está demostrado que no tiene tampoco beneficios ni a nivel de recuperación, que es un hábito que es saludable, que lo puedes hacer si... Claro, lo de estirar después sí que es... Pero no está demostrado tampoco que tiene beneficios. No, es algo que si a ti te viene bien y te hace que te recuperes mejor, pues bien, y puedes hacerlo. Pero no es algo que sea imprescindible. Es algo personal. Es que a ti te viene a estirar después porque sientes que te estás recuperando mejor y a lo mejor te estás recuperando mejor, hazlo. Sí, pero hay otros métodos de recuperación que son mejores y te están... Claro, que aunque tú pienses, bueno, pues estiro ahora las piernas después de correr o después de jugar al fútbol, que así no se me carga tanto luego el cuádriceps, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, o sea, depende de cada uno. Claro. Ya te digo, yo llevo sin estirar después de un entrenamiento años. Y no me he lesionado por no estirar. Te lesionas de hecho, tus lesiones vienen antes por falta de fuerza que por no estirar. O sea, y por no calentar. O sea, el no calentar sí que te hace que te lesiones. Vale. Y eso básicamente tiene sentido, que tú tienes que hacer un sprint a la máxima velocidad. Es como si pones a un coche, a un Ferrari de 0 a 100. Bueno, un Ferrari a lo mejor puede. Pero mi coche, ya te digo yo, que sin arrancarlo, de repente me pongo a 100 y a lo mejor explota. Sí. Pues nosotros somos igual. Tú para hacer una acción demandante, tus músculos tienen que estar ya preparados. Entonces, si tú vas a correr al 100% en un sprint, empieza corriendo levemente, tus músculos se van a preparar, luego haz progresiones de menos a más y luego de más a menos. Pero tu músculo de 0 a 100 no... Ya, claro. Que también te digo que no es algo 100% que calentar lo necesitas. ¿Por qué? Porque anda que no hemos corrido al autobús de la nada al 100%. Sí. Entonces, ni calentar ni no calentar te van a prevenir al 100% de una lesión. Que es mejor calentar. Sí. Ahí está la cosa. Claro, eso es lo que tenía yo entendido, que es mejor hacer primero movilidad o calentar, que es lo que dices tú, ¿no? Que es mover el músculo pero no estirar, y luego después pues estirar si te va bien. Sabía que no era totalmente, yo siempre estiro, por si acaso. Pero... No, es que es personal, o sea, cada uno tiene su ritual, como por así decirlo, de recuperación. Sí. Luego los profesionales se meten en bañeras de hielo, que también es otro método de recuperación, que sí que está demostrado que, por ejemplo, al final la inflamación de los músculos, si tienes inflamación en los músculos, la va a bajar, pero estirar no tiene esos... Pues es mejor darte una ducha de agua congelada que estirar casi. No sé si es mejor. Yo, por ejemplo, te digo que cuando he hecho eso de darme duchas de agua fría me he puesto malo. O sea que tampoco... al final cada uno... Al final hay diferentes métodos de recuperación. Hay algunos que son los más profesionales, los que utilizan los futbolistas profesionales, son los mejores, que son las cámaras de bueno, no sé, hay como unas... Para estimular el músculo, ¿no? Y que le llegue más oxígeno. Oxígeno, eso es. Pues eso es lo mejor. Luego de ahí vas bajando a estirar. Pues si te viene bien estirar, estiras. Si no, bueno. Vale, muy bien. Pues yo creo que vamos a pasar a lo de los deportes olímpicos. Bueno, porque te quieres dedicar un poco a la gestión deportiva, ¿no? Entonces, detrás de las competiciones de élite y estas personas que dedican su vida a esto, entiendo que hay muchas cosas. Y bueno, llevar el cuerpo tan al límite como hace gente, pues eso, que se dedica a correr en las Olimpiadas a toda velocidad o que se tira horas y horas en un partido de tenis, de nadando, lo que sea. Entiendo que hay mucha preparación y hay muchas cosas
O sea que si quieres contarnos un poco, pues primero eso, cómo se prepara una persona que lleva su cuerpo al límite, si es cómo de sano es o cómo de lesivo es competir a esos niveles, ¿no? Y luego, pues si quieres nos metemos también un poco en la gestión de lo que se necesita también, pues porque, claro, entiendo que la recuperación para toda esa gente pues está desde fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, porque luego también hay mucha cosa que es muy mental, entiendo también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con eso. Si quieres hablar un poco de los deportes también más, no sé, más interesantes a nivel de esta competición olímpica o que tengan más cosas curiosas de cómo se Hombre, entrena, pues con lo primero que decías de los deportes olímpicos, si son sanos, no sanos, llevar al cuerpo al límite. Es evidente que llevar al cuerpo al límite no es sano. Todas las personas que llevan ese cuerpo al límite, ya sea en cualquier deporte, normalmente luego tienen muchas lesiones de por vida. Sí, de hecho, hace poco vi como una imagen donde estaban todas las lesiones de Rafa Nadal y es que tenía, el pobre, como había tenido, yo qué sé, a lo mejor 30 Pero o así en su es que vida, hay... en codo, en tobillo, rodilla, y dices, joder. Pero es que, o sea, tú ves entrevistas de Rafa Nadal y él sabe que va a estar de por vida con una lesión en la rodilla y que va a tener dolor en la rodilla. De hecho, hace poco yo escuché un podcast de un futbolista que es verdad que no llevó tanto el cuerpo al límite, pero para que veas que hay lesiones que te van a durar toda la vida, le operaron mal de un ligamento cruzado. De hecho, es Álvaro Benito, el que es cantante de Pink Noise también y comentarista de fútbol. Le operaron de la rodilla y dice que tiene dolores todos los días de su vida de rodilla. Que también es algo que está en su cabeza, que él intenta omitir, pero que el dolor de rodilla está ahí. Es que al final... Entonces, ¿cómo no va a tener lesiones una persona que, bueno, este fue un futbolista que a lo mejor jugó hasta los 23 años, ¿cómo no va a tener lesiones de por vida Rafa Nadal, que ha forzado pues toda su vida y más por jugar al tenis? Entonces, se ha infiltrado seguro 1.000 millones de veces para poder jugar. Infiltrarse, sabes que es no chutarse, pero no sé. ¿Algo para no sentir el dolor o algo? Sí, es que no sé exactamente no sabía que eso lo hacen los deportistas. No sé exactamente, sí, pero no es dopaje. No, claro, entiendo que es como una especie de sedante o algo para que no es que no sé, es que no sé si es morfina, no sé qué es. Algo así. Es algo, yo, claro, es que no me he metido en ese tema, pero que te infiltran para poder jugar partidos. Claro, para que no sientas el dolor y... Rafa Nadal, futbolistas juegan infiltrados del tobillo. No sabía que eso existía. Tienes el tobillo así como una bola, pero para que no te duela... No sabía que existía eso. Sí. Qué fuerte. Y claro, pues obviamente llevar el cuerpo al límite no es para nada sano y al final vas a tener esos problemas, a lo mejor no de por vida, pero casi seguro. Claro, al final... ¿Y de los deportes más lesivos, sabrías decirnos cuáles son de estos olímpicos o de estas...? Pues a ver, los más lesivos son realmente los que... Pues eso es lo que decíamos antes, un poco los que más impacto, los más demandantes a la hora de... Obviamente no es lo mismo, no es igual de demandante una carrera de 100 metros, que normalmente tus lesiones van a ser musculares, pues que un lanzamiento de jabalina, que también puedes tener lesiones, pero hay más exigencia. Bueno, no, es que en realidad de hombro, un lanzamiento de jabalina ¿no? te va a decir que claro, que mi lesión es de hombro y la tuya de cuádriceps. Pero básicamente... Pero por ejemplo, en natación... A ver, en natación realmente... hay menos impacto... Y hay menos lesiones. Es menos lesivo, ¿no? Por ejemplo. Yo no sé, científicamente habrá estudios seguro de las lesiones con natación comparado con otros deportes. Por ejemplo, el fútbol, el baloncesto, el rugby. Entonces, bueno, el rugby es que además yo he visto cosas que... Pero sobre todo por... Se dan también choques en la cabeza y tal. Hombre, sí, pero... Es como además también... Luego tienen problemas neurodegenerativos y tal. Y el boxeo ni te cuento. Claro, que al final a lo mejor con 50 años o 60 tienes problemas ya como de Alzheimer y cosas. O sea, a nivel de lesiones, sobre todo las rodillas es lo que más... Sí, o sea... Por los giros, o sea, el giro de la articulación es lo que hace que se te rompan los ligamentos. Y en esos deportes que no hay esos giros es donde
esas lesiones van a ser nadar, las más por ejemplo, complicadas. Nadar, por ejemplo, tiene menos giro de rodilla. No, pero ahí sí que, por ejemplo, la rodilla va hacia adelante. Por ejemplo, Carolina Marín se ha roto 2 veces el cruzado. Porque también no es solo el giro que tú piensas de girarme, sino cuando cae la rodilla y tengo que cambiar de dirección. O sea, tú piensas cuando apoyo y tengo que cambiar de dirección, ahí hay un desplazamiento. Sí. Pero, por ejemplo, en una carrera de 100 metros, al final ahí sí que hay. No es... La rodilla normalmente no vas a apoyar tan mal como para que la rodilla no vaya fija. La rodilla, si tú eres un corredor además profesional, no puedes lesionarte en un 100 metros del cruzado. Que seguro que lo hay, que yo no lo sé. Pero si vas hacia adelante con tu técnica de carrera bien trabajada, pues lo normal es que no te lesiones. Claro. Y sean lesiones musculares o articulares, por ejemplo, pues líquido en las articulaciones y tal. Pero no esas roturas de ligamentos. Claro, puede haber al final la rodilla es un poco lo que más sufre en el mundo del deporte, ¿no? La rodilla, a nivel de lesiones, la rodilla y el hombro. Pero es más importante la rodilla porque la rodilla te deja sin andar. Y el hombro realmente, pues hombre. También, bueno, esto es un poco aparte, pero hablando de distintos deportes, había visto que el tenis es como el mejor deporte para jugar, no a niveles olímpicos, pero a nivel como de salud, porque es social, requiere coordinación, fuerza, movimiento. No sé si esto es cierto. A ver, a nivel en general ¿te refieres? Sí, como en general, porque como además también es social, pues también ayuda en general a tu bienestar. La coordinación la trabajas, también trabajas fuerza, movimiento, lo que hemos dicho de resistencia. Entonces digo, no sé Hombre, si es verdad. Yo no sé a nivel... O sea, yo es que no sé si de verdad hay algún estudio que te diga este es el mejor deporte para esto. Eso será una noticia, yo creo. Pero, por ejemplo, a nivel completo, a nivel muscular y tal, la natación. La natación. La natación es lo que a nivel muscular te requiere todas las articulaciones y todos los músculos. En el fútbol, por ejemplo, pues obviamente te estás moviendo los brazos y tal, pero no requieres de la fuerza del antebrazo. En la natación sí. Y te puedo poner así ejemplos un montón. Que obviamente casi todos los deportes utilizas todos los músculos, pero en la natación los usas en mayor medida todos. Eso a nivel de salud muscular, que luego dices tú que el tenis tiene ese lado psicológico, pues seguramente. La verdad es que no sé. Aunque yo creo que deportes hay muchos como para que psicológicamente te pueda buscar. A uno le gusta el suyo, vamos. Sí, no, está claro que al final es encontrar un deporte que... Pero bueno, sí, eso como que entiendo que se referían a nivel general de beneficios totales, así pues entiendo pues que a lo mejor pues también en equipo es distinto que un deporte solo de carrera, que compites tú solo. En el equipo se trabajan también, entiendo, muchas cosas, coordinación y esas cosas de comunicación. Como en más skills, ¿sabes? Para las personas que no somos profesionales de ningún deporte, hay que hacer el que nos guste. Claro. Entonces, pues eso es lo importante, que si tú no te gusta correr, pues haz otra cosa. Intenta moverte, haz ejercicio de alguna manera. Pero bueno, si no te gusta correr, pues no corras. Y si corres con alguien y te gusta, pues ir corriendo los dos. Lo que sea, pero hay que hacer algo seguro. Es el que más te guste. Deportes, lo que dices tú. El problema es que no te guste ninguno. Ahí te tienes que buscar la forma de entrenar. La motivación. La motivación de algún sitio hay que sacarla. Alguna cosa tienes que hacer, o un entrenador personal, o cualquier cosa, pero hazlo. Sobre todo por salud, es lo que decías tú antes. ¿Cómo vas a llegar tú a tu vejez? Claro. Es que hay personas que ves con 80 años dándose un paseo ellos solos, rectos, sin curva, y otras personas que no pueden andar. Entonces, pues realmente es decisión de cada uno. Claro, decisión de cada uno estar toda tu vida en un nivel de salud óptimo, a nivel de tu cuerpo, muscularmente, y que la fuerza... es el, digamos, no el motor, pero lo que va a determinar tu manera de vivir en la ancianidad. ¿Cómo vas a vivir tú cuando seas anciano? Pues si has entrenado fuerza durante toda tu vida, aunque no sea intensamente,
vas a tener una mejor salud que otra persona que no. Pero ya no te hablo solo de andar, de poder darte un paseo, te voy a hablar de que a lo mejor necesitas menos pastillas, que está todo Sí, sí, conectado sí. y que como me decían en la universidad, que si vendiesen, sería la pastilla más vendida del mundo, la pastilla que te de la fuerza. Si la pastilla de la fuerza la vendiesen, sería la más vendida del mundo. Seguro. Y es porque te da salud la fuerza. Sí, sí, sí. No, o sea, eso está claro, que al final cuando tú llegas a un estado, porque además también yo creo que el deterioro, cuanto más mayor es peor, porque vas perdiendo tu capacidad de fuerza y luego te ves mayor y ya te da cosa que te rompas algo, ¿no? Que las caídas son mucho peores, cualquier cosa te afecta mucho más. De hecho, si no sé quién me dijo también el otro día, como que cuando llegan a la UCI o tal, una de las cosas también como que más probabilidades de vivir y tal es como la fuerte que está tu músculo de la pierna o algo así. En plan, como que es muy importante para determinar tu salud en general. Pues que además eso los médicos lo pueden saber, o sea, te hacen una prueba para una cosa y pueden determinar tu nivel de salud por la fuerza que tienes. A mí, por ejemplo, me han hecho electrocardiogramas y me han dicho, tú eres deportista, haces deporte, ¿no? Y yo, sí, sí. Y me dicen, solo te lo he visto por el electro, que ya con eso sé que eres una persona saludable Sí. y que entrenas bastante. O sea que realmente... Bueno, y ahora es que también se tiene súper en cuenta también en general para seguros y todo de salud. En plan, casi te lo preguntan si tienes hábitos de vida sana y tal. Sí. Ah, no sabía. Vamos, o sea... Sí. Pues ya te preguntan casi los pasos que si tienes haces. hábitos de vida saludable, te cobran menos. Hombre, claro, porque bueno, estás mucho más sano. Está bien. Claro. Pues está bien ya no es si fumas o tal, también es cuántos pasos, cuánto te mueves, cómo de sedentario eres. Sí. Eso no lo sabía. Vamos, de hecho, o sea, no sé quién me contó también que querían que la aplicación como del seguro conectarse a la aplicación de salud para ver los pasos que hacía. Barbaridad. Bueno, sí, esto es como muy... O sea, exagerado. Sí, muy exagerado, pero para tener registrado como tu nivel de sedentarismo y si veía que, pues también para que te bajara la cuota. O sea, me refiero, si eres una persona joven que te mueves, te viene bien, pero si eres una persona mayor, a lo mejor no te interesa que te tengan ahí conectado. Bueno, era una curiosidad, pero vamos, que sí, se está teniendo ya súper en cuenta y se sabe que es algo, favorece la salud totalmente. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos tratado un poco todo lo que teníamos pensado. Bueno, de deportes que hay mil cosas, la verdad. Te estaría preguntando muchísimas cosas más, que ahora me he metido yo también en el mundo del deporte y de la salud. Sí. Entonces, bueno, ha sido un placer tenerte. Bueno, esperamos que vuelvas a contarnos más cosas interesantes y a seguir desmintiendo cosas que creemos o que hacemos mal. Y pues muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Elena. Un placer. Nada, pues a todos los oyentes también, un placer volver a teneros aquí con nosotros y bueno, ya nos veremos próximamente en el próximo episodio que también será muy interesante.